El lenguaje, las palabras, construyendo ideas, imaginando mundos. somos encuentros, Somos comunidad. somos comunicación para el bienestar. ¿Qué tal, amigos de Comunicación para el Bienestar? El día de hoy tenemos a un personaje importante porque se ha dedicado ya más de 30 años al tema medioambiental desde la perspectiva educativa. Vamos a platicar con el doctor Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán. ¿Qué tal, Tonatiuh? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, doctor José Luis Flores. Me da mucho gusto que me hayas invitado a la plataforma y para mí es un lujo estar con ustedes. El doctor Tonatiuh es profesor, investigador en el Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, SICA, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Es doctor en Administración Pública, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1, del CONACYT en México. Y es autor de un montón de libros, entre ellos Discursos Ambientales y la Política Demográfica en México, de 1990 a 95, La vida es mejor que la escuela, Con el GIS en la mano, Educación Ambiental, Aproximaciones y Reintegros, Cine y Educación Ambiental en la formación docente en México. Y justamente de eso vamos a hablar, mi estimado Tonatiuh. Y me gustaría que empezáramos porque nos contaras un poquito cuál es la importancia que reviste el tema medioambiental en un entorno como el actual, en donde tenemos una pandemia por COVID-19. ¿Por qué es importante dedicarle tiempo al medio ambiente? Sí, qué buena pregunta, José Luis. Lo primero decirte que en realidad la preocupación internacional de la población y particularmente de los gobiernos es muy reciente en términos, siempre le llamo yo, en términos de tiempo humano y también de tiempo biológico y en tiempo geológico, ¿no? Es decir, nos hemos preocupado por el medio ambiente en los últimos 50 años. El año que entra se va a celebrar, se va a conmemorar los 50 años de la reunión de Estocolmo. Y ahí, bueno, pues ahí es donde por primera vez el artículo, el principio 19, yo digo que se le dé el acta de nacimiento a la educación ambiental a nivel internacional. Sí, eh, como que había habido señales, cambios, incluso crisis ambientales antes de ese momento, pero no eran de la dimensión de esta, y sobre todo por la palanca que la dinamizó, que era la palanca del estilo de desarrollo. Es decir, a diferencia de otras crisis, como las glaciaciones, pues, o de la pequeña era el hielo en Europa después del medievo, esta sí fue, ya tenía mucha cuestión de carga de toda la forma en que habíamos cambiado de estilo de vida, estilo de desarrollo, hacia un mundo más urbano, más industrializado, digamos, con mucho más de acumulación, de rentabilidad, de concentración de la riqueza, de explotación, por supuesto, de la naturaleza, ¿no? Y del ser humano, sin lugar a dudas, ¿eh? Entonces, lo que quiero decir es que todo eso, pues ya se reveló en estos 50 años y cada vez se fue concretando más. Por ejemplo, la gran discusión que hubo a principios de la primera década del milenio, del 2000, sobre si realmente el cambio climático, uno, existía y si este era provocado por estas variables que tenían que ver con la forma de que consumimos y producimos en el planeta, ¿no? Y pues se tuvo que formar un panel intergubernamental de expertos internacionales sobre cambio climático, que justamente hace 2 semanas publicaron un informe que publican anualmente sobre cómo está cambiando, y pues nunca han dicho que ya vamos para mejor, ¿eh? Entonces, pero se sigue demostrando consistentemente este asunto. Ahora, me parece muy importante la última parte de la pregunta que abres, y esa es una de mis obsesiones actuales. Yo sí creo que el COVID, y no solo el COVID, sino pues desde las vacas locas, y te acordarás tú
de todas estas enfermedades que se han hecho sobre todo por la forma de producción, digamos, industrializada de alimentos que se generalizó en el mundo. Es decir, antes no se producían así los alimentos. O sea, pues tú mismo y yo venimos de una tradición muy próxima a cuestiones agrícolas. Entonces, somos de las primeras generaciones urbanas y entonces la cuestión es que sí te das cuenta cómo eso se fue generalizando hasta llegar a producir la forma en que producimos hoy los pollos, todo lo de los puercos, toda la carne y también la carne de res, ¿no? Entonces, al volverse sobreindustrializada, pues se llenó de químicos, se llenó y pues evidentemente, pues la naturaleza trata de como de revertir esto y pues genera este tipo de reacciones, a veces como esta, que es la descontroladas, o sea, ya no, más allá de cualquier posibilidad de control, pues ya no sé en qué millón de muertos vamos, pero sí ya es una cosa pues terrible. Entonces, no está desconectado el asunto del cambio climático, ni tampoco la de la pandemia del asunto de la crisis ambiental global. Así es, José. ¿Cómo es que el común de la gente, de alguna manera, se acerca al concepto del medio ambiente? ¿Cómo el común de la gente, cómo lo ve, qué piensa de ese tema Mira, y cómo lo utiliza? ahí hay varias cosas. Hay varias cosas. Lo primero es que no tenemos mucha conciencia de nuestro entorno. No tenemos mucha conciencia porque nuestro entorno es muy limitado. Es decir, el medio ambiente no es el entorno. El medio ambiente, dice Lucy Sauvé, puede pasar desde una concepción de naturaleza hasta una concepción de proyecto productivo, sustentable, lo que tú quieras. O sea, la naturaleza, el ambiente puede ser muchas cosas, pero lo que quiero contestarte en esta parte es que yo sí creo que hemos ido alejándonos civilizatoriamente de la naturaleza. Es decir, cuando un niño te dice que la leche viene de Walmart, pues te das cuenta de que no hay ninguna concepción de aproximación a la naturaleza. O sea, de que se quedó perdida en algún momento, eso sí queda claro. Y si le preguntas a los chavitos de veras, ¿de qué está hecho tu lápiz? ¿De qué está el cuaderno? Entonces igual te contesta, ¿no? Porque no hemos tenido la capacidad de aproximarnos a esta relación humanidad-naturaleza, sociedad-naturaleza, de una manera mucho más integral, vemos incluso en las materias desde el currículum fragmentadas, vemos que se les enseña por un lado la célula y por otro lado a continuación la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, pues los niños no tienen manera de hacer un cocido de todo lo que está pasando y pues responden, y eso se va quedando en el tiempo, porque por ejemplo para pensar cuando nos bañamos o cuando desechamos el agua de ese mismo baño, pues no pensamos hacia dónde va. Nunca nos ponemos a preguntar, pues de dónde viene esta agua, hacia dónde va, cómo sale, etcétera, etcétera. Entonces, el capitalismo ha sido muy hábil en negarnos muchas realidades, en negarnos de qué comemos, como ya te lo decía, en negarnos qué respiramos, en negarnos qué tipo de cómo afecta un motor de combustión interna a nuestra vida cotidiana. Todo eso lo ha ido pues como que no es, como que eso no es lo importante. Lo importante es que prenda el coche y que esté bonito y que te traslade, ¿no? Pero no hay una preocupación real digamos, en términos individuales ni sociales sobre el medio ambiente porque no lo conocemos. Es decir, es como si yo te dijera, te voy a presentar a una chica que a lo mejor te va a deslumbrar, pues sí, pero si no la conoces, nunca, no sé si me explico. O sea, lo que quiero decir es, el asunto es que sí nos ha faltado mucho tino en términos ya no, olvídate de educación ambiental, de educación básica de la naturaleza, ¿no? Si quieres me regreso hasta Rousseau, es decir, de esta relación, digamos, de acompañamiento, de esto que hacía Freinet con mucha eficiencia, de sacar a los niños. Ya me veo yo sacando a mis doctorantes de la clase y llevarlos al parque, ¿no? Pero lo que quiero decir es, nos ha faltado muchísimo de eso, ¿no?
de trabajo mucho más comunitario, mucho más de la naturaleza, mucho más de recuperar tu entorno. Aunque uno viva en ciudades y viva en colonias, o viva en fraccionamientos, o viva en departamentos, pues uno tendría que tener la posibilidad de siempre tener un contacto con la naturaleza, ¿no? Ya sea en jardines, parques, procurar, por ejemplo, la defensa del número de áreas verdes que debe tener una ciudad, debería ser una cosa pues de lucha diaria, porque ese jardín es lo que te abastece, lo que te da, lo que te permite, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo lo demás, todas las implicaciones que tiene esto, ¿no? Entonces es una batalla muy, muy, muy larga, mi querido José Luis. ¿Cómo hacer para romper como esta visión como medio dicotómica de ver al ser humano como en un entorno diferente al medio ambiente? Eh, ¿Por qué se ve como el ser humano en términos generales muy separado de lo Mira, medioambiental? a veces, a veces nosotros con demasiada facilidad decimos frases como hay que salir ¿cómo dicen? Del estado de confort, ¿no? Y pues no, la civilización se construyó para que el mundo fuera confortable, para que el mundo tuviera para que llegáramos a tener este diálogo en Zoom. Todo lo que se ha construido atrás de eso es una sociedad que ha permitido una evolución increíble de una especie pues muy, muy indefensa, y que esta especie indefensa haya logrado salir avante, adaptándose a todos los climas, adaptándose a todo. Entonces, esta batalla, yo ahora me da mucho por ver películas del siglo pasado, bueno, no del siglo pasado, que están inspiradas en el siglo XIX, en el siglo XX, y yo veo, por ejemplo, lo que era difícil, por ejemplo, acá de una familia, para llegar a un rancho, cómo llegabas el agua, cómo hacías los surcos, cómo hacías, ¿sí me explico? Y eran batallas generacionales, José Luis, o sea, eran batallas para poder lograr esto. Entonces, lo que quiero decir es, esto, fíjate la paradoja, se nos fue volviendo comodinos. Conforme cada vez más fuimos ganándole terreno a todo, pues nos fue volviendo comodino. Es decir, si en lugar de recorrer 8,000 kilómetros, pues tenías un departamento que te llevaba a tu trabajo, que estaba muy cerca, pues ya era un logro. Y así, entonces nos fuimos cada vez más siendo más comodinos, y entonces esta visión dicotómica aparece, porque la visión en términos de que yo sí creo que muchísima gente quisiera tener la aspiración real de vivir mucho más ligado a la naturaleza, pero el modelo no se lo permite, porque el modelo te invita a pararte temprano, a comer cualquier cosa, y si es cereal mejor, para que te puedas ir rápido, y así te vas todo el día, todo el día, todo el día, y no hay momento de pausa, no hay momento de que tú digas, y entonces esta dinámica productivista, eficientista, etcétera, pues te va alejando. Es imposible que pienses en una vida sana, ¿no? Ahora que se ha puesto de moda lo vegano, o si tú ves esta película de Food Inc., pues te vas a dar cuenta de que mucha gente quisiera comer muchas cosas, verduras, frutas, agua mucho más natural, etcétera, pero no puede. No puede porque uno no le alcanza. Se ha vuelto más cara esa. Porque si tú generas esta economía a escala hasta en las hamburguesas, economía a escala hasta para comprar unas palomitas en el cine, economía a escala para todo, es decir, que tú en lugar de que compres 100 gramos, compres 1 kilo para que te salga más barato, pues es imposible competir en términos mercadológicos ni de ningún tipo con ello, no sé si me expliqué. Entonces, Sí. es una tragedia, porque sí, 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 yo sí creo que hay, en México sobre todo, ¿no? Teniendo una cultura tan rica de alimentación, de cosas tan variadas, que sería, pues se ha ido reduciendo, 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 y pues acabamos con la torta y el taco, y sí me explico. Entonces, Sí. es muy triste. Perdón, José Luis, sí. Sí, esta cultura medioambiental me da la impresión de que a veces rema como que a contracorriente con un sistema que de repente como que se contrapone.
Entonces, ¿cuáles son justamente los retos de crear una cultura medioambiental? Y que al mismo tiempo sea una cultura de resistencia hacia formas de organización comunitaria, barrial, formas de resistencia hacia el propio consumo incluso, y que al mismo tiempo pues, sea una cultura ambiental en donde pues haya un deseo como muy fuerte por mejorar el medio ambiente, mejorar el Sí, entorno. ese es el dilema, ¿no? El dilema, nosotros hemos picado piedra tratando sobre todo en educación básica, de abrir ahí una zanja en términos de crear pues elementos formativos para los maestros para que pues se vaya cambiando. Y la verdad, mira, modestia aparte, hemos logrado muchísimo. No nosotros, como civilización también creo que sí hemos logrado que la gente cada vez sepa que si pasa un huracán un huracán como el de Grace, que atravesó prácticamente la República Mexicana, ya no es cuestión de que esté la temporada de huracanes. O sea, tiene que ver con la intensidad, tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con eso. O sea, hemos ganado terreno. Entonces, ese terreno ya lo ves, incluso tú que eres comunicólogo, doctor en comunicación, pues que aparece en los medios. O sea, en los medios ya es inevitable pues ver anuncios, es inevitable ver referencias en los noticieros, es inevitable ver lo que trabajamos nosotros, que es el cine ambiental. Es inevitable, la variable ambiental está ahí presente de diferentes maneras, a veces como apocalipsis, a veces como esperanza, como tú decías, a veces como cohesión, a veces como disolución, pero ahí está jugando. Hace no mucho, pues no, eran así como ejemplos esporádicos, no, el planeta de los simios, pero no, pero ahora es como cada vez Ujú. más constante este elemento, o sea, para el estilo nos alcanza, este tipo de películas, ¿no? Pero lo que quiero decir, ahora es mucho más constante este efecto y hasta en las majors, ¿no? Hasta en las grandes productoras, como en pequeñas e independientes, ¿no? Entonces, por hablar nada más, te digo de esto que nos gusta tanto hablar, que es el cine, pero, pero pero en general creo que sí se ha logrado bastante, ¿no? Si hubieras dicho, por ejemplo, habla de un documental de una chica, que es noruega, suiza, no sé, que hizo una huelga fuera de su escuela y no quiso, y que el cambio climático, etcétera, pues eso a nadie le preocuparía, pero ahora tú dices Greta Thunberg y todos voltean y dicen, pues Greta Thunberg. Entonces, lo que quiero decir es que sí ya ha ido ganando terreno de todo. Yo también he sido, como lo leíste tú, he sido un obsesivo de leer los discursos ambientales y noto diferencias abismales entre los discursos ambientales. O sea, hay discursos muy mercanchifes, hay discursos Ujú. muy políticamente correctos, hay discursos para ganar elecciones, hay discursos para ganar simpatías, mercadotecnias, ¿sí me explico? Hay de todo, pero yo creo que antes que yo los criticaba así sin piedad, ahora yo creo que todos tenemos que ir apuntando hacia lo mismo. Tenemos que ir apuntando hacia una sociedad distinta a esta. Y esta distinta a esta es mucho más fragual, mucho más sustentable, mucho más limitada, mucho más contenida, mucho menos consumista, mucho En menos alguno de tus libros acaparadora, vi ambiciosa. que hablabas de la educación ambiental problematizadora. Háblanos de esa forma de acercarse al medio ambiente como un método, como una perspectiva teórica. ¿Desde qué punto de vista estaría Sí, esa? mira, ahí hay como varios niveles. El primero es que, y ahora lo veo porque estoy de clase en una licenciatura en pedagogía, y cuando les hablo pues, de todo, ¿no? De todo esto que estoy tratando de hablar contigo, pero a la hora de que les digo, bueno, vamos a hacer un proyecto de intervención, me salen con reciclados, y me salen con la composta, y me salen con las 3 Rs, y me salen con, lo cual no es malo, como te digo, o sea, si todo apunta para allá, pero no es ese no es el problema. Se confunde todavía hablar de educación ambiental con basura, por ejemplo, ¿no? Y no, entonces, llevar a un nivel de problematización implica varias cosas. Primero, asumir
la tercera regla que se autoimpone el concepto de educación ambiental. El primero es que es un proceso, o sea, no acaba, nunca acaba la educación ambiental a lo largo de la vida. Y la tercera es interdisciplinario, o sea, hacer un esfuerzo interdisciplinario, que por cierto ahora es otra constante del CONACYT. Es decir, ya no va a haber esfuerzos desde una disciplina para resolver ningún problema, porque ningún problema se resuelve desde una disciplina. Si yo te digo, a ver, vamos a construir Felipe Ángeles desde la comunicación o desde la arquitectura, no puedes. No puedes porque tendrías que tener otras disciplinas que te ayuden a que la comunicación, la arquitectura, la ingeniería, las vías de comunicación, pues estén conectadas. No sé si me explique. Entonces, sí es, ese es el primer esfuerzo. Y esto, ya que estamos ahí, pues llevarlo a un nivel crítico, epistémico, lo que han hecho estos maravillosos hombres mexicanos, Enrique Leff y Víctor Toledo, que han hecho un esfuerzo, se leen en todo el mundo, José Luis, y se refieren en todo el mundo. Acá se conocen, no lo demasiado, pero por ejemplo, lo que hace mucho tiempo ya dijo Enrique Leff, hay que construir una racionalidad alternativa, una racionalidad, y construir una racionalidad alternativa no es fácil, porque es volver a construir los cimientos de la sociedad, que es desde el desarmador, con el que tú hasta cuestiones especiales, o sea, de qué debe ser un desarmador, cómo debe ser construido, cuánto debe durar el suéter que tú traes, cuánto debe durar, no sé si me explico, o sea, tener una implicación racional distinta, porque lo que tenemos es la del consumo inmediato, la del desecho, la de las cosas que se cambian interminablemente, la de que una persona como tú a lo mejor ha tenido 10 o 15 teléfonos en su vida y pues ahí van quedando, ¿no? Entonces, o los va tirando, los va regalando, pero sigue generando basura. Y si piensas en el Colotán y piensas que en África hay guerra sobre, o sea, es terrible. Esa es la cuarta cosa que yo implicaría en términos de esta educación ambiental problematizadora, que es siempre en esta visión interdisciplinaria conectarte con otras realidades, abrir la realidad a verla desde otro ángulo, desde otra posibilidad, desde otra vertiente, aunque fíjate lo que te voy a decir, aunque no necesariamente sea científica, pero que, por ejemplo, acercarte a lo que dice la gente, acercarte a lo que hacemos en Quali un poco, ¿no? Ver oír lo que dicen, por qué lo dicen, cuál es la sabiduría atrás de una frase o de un dicho o de un, no sé, lo que quieras, entonces, o de un principio, ¿no? Y entonces te das cuenta de que la gente, pues más o menos se cubre en términos de eso, de una manera muy importante, ¿no? Pero no sé, eso ya Sí, ajá. ¿cómo le hacemos para hacer esos enroques y poder involucrar incluso a niños y adolescentes en la cultura medioambiental y que más allá pues del discurso, involucrándonos en acciones concretas? Sí, yo creo que, mira, eh, ah, eh, t- yo lo que creo es que a veces lo que no hemos logrado sinergiar es, te va a sonar un poco raro, es la educación ambiental con la educación ambiental misma. Si tú vas, por ejemplo, a Aguascalientes, te vas a encontrar alrededor de la ciudad de Aguascalientes 10 centros de educación ambiental. 10 centros, José Luis. Y entonces yo les pregunto a ¿y quiénes? No, vienen alumnos de todos, de primaria, de preescolar, etcétera, de secundaria, y les digo, muy bien, ¿y qué hacen acá? Pues como un día de práctica de educación ambiental. Y entonces yo me pregunto, ¿y los contenidos? ¿Y lo que están viendo en la escuela? ¿Y lo que aprenden en su casa? Y lo que, no sé si me explique, o sea, entonces, este esfuerzo de lo que hemos ido logrando en términos, por ejemplo, una película como Wall-E te le puede dar una vertiente inimaginable de análisis, desde los gordos comiendo hamburguesa hasta, ¿sí me explico? Hasta, ¿qué te digo? Hasta el mismo personaje de la plantita que es la vida, ¿no? Entonces, cada cosa te puede, pero tienes que enseñar a los niños a verla. ¿Sí me explico? O sea, si tú ves una película, y para poner un contraejemplo, si tú ves una película como La vida de Pi, pero no tienes ni idea de lo que son las religiones, pues la ves como un naufragio. O sea, dices, pues sí, efectivamente hay un tigre y hay ahí un no sé qué, entonces, y están en una lanchita y se hunden, ajá. Pero si tú la ves desde una perspectiva teológica, es decir, desde por qué el chavo
fue a recorrer varias iglesias y por qué se apropió de tal manera de entender el mundo, etcétera. Entonces es parecido para que me explique. O sea, si no hay un proceso, digamos, iniciático de elementos básicos de educación ambiental para primero los maestros, pues es muy difícil que lo puedas plantear en un segundo plano para los niños, ¿no? Pero es viable. Sí, sí es viable, claro que es viable. ¿Y sabes qué es lo más viable? Perdón, yo lo he vivido todo, todo. Había un cantante que se llamaba Lozano, todo lo que tengo, lo tengo, de ese que cantaba esas canciones cuando éramos niños, ¿no? Entonces, un día me fue a ver, yo trabajaba en la Secretaría del Medio Ambiente, el director de Educación Ambiental, y entonces me dice, vengo muy decepcionado con la le digo, ¿por qué? Dice, porque me dijeron que le escribiera un disco a Kiko, y se lo hice, y entonces me dijeron que no servía ninguna canción porque hacía pensar a los niños. Entonces de lo que se trataba era de que no pensaran, de que fueran estúpidos. Entonces lo que quiero decirte es que y venía casi llorando el pobre maestro, ya falleció, pero lo que quiero decir es ese tipo de lógica y en cambio, te la cambio así rápido. Si tú les pones la abuela Grillo, o si tú les pones, yo lo he hecho en muchísimos talleres, o la historia de las cosas, o les pones este tipo los chavos lo entienden, porque el chavo no es idiota. El chavo, a veces por incapacidades nuestras, lo tratamos como idiota. Pero por ejemplo, nosotros en la universidad hemos aprendido, digo porque pues, también eres mi colega, que los tratamos como adultos. Y cuando los tratas como adultos, se entienden como adultos. Pero si los tratas como chamacos, como idiotas, pues eso se convierte. Entonces, yo lo que creo es que a veces hasta en eso nos ha faltado talento y todo lo que deriva después de eso. Nos han faltado estrategias, nos ha faltado aprovechar cosas. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿qué le pides a un museo de antropología para explicar, por ejemplo, cómo entendían el grupo que me digas, los mexicas, cómo entendían la realidad, cómo se relacionaba con la naturaleza, por qué los dioses tienen estas formas, etcétera, etcétera? O Universum, o qué te cuento, ¿no? O sea, todo lo que tenemos a nuestra disposición y que no lo aprovechamos, que creemos que el museo, pues es otra cosa, ¿no? O el zoológico. Si tú vas al zoológico de la Ciudad de México o vas al de Aragón, te vas al Chapultepec o al de Aragón, te vas a encontrar que hay educación ambiental ya ahí. Te digo, es maravilloso. En este famosísimo zoológico de Chiapas, digo famosísimo porque lo hizo Álvarez del Toro, que fue un gran naturalista mexicano, y que además, lo primero que te encuentras cuando entras es un salón que dice educación ambiental. Y entonces tú dices, teniendo esta riqueza, teniendo esta grandeza, era para que ya todos fuéramos educadores ambientales. Pero no se trata de eso. Se trata de construir una sociedad distinta. Y yo sí, eso sí creo, que en cada disciplina, por ejemplo, ya debería estar, hace mucho tiempo, la comunicación ambiental en todas las carreras de comunicación y en todas las carreras de educación ambiental y en todas las carreras de derecho a legislación ambiental. ¿Sí me explico? Y lo que todavía ahí ves es como te dijera, como que lo mandan al margen, ¿no? Yo tuve la experiencia, ya no estoy trabajando ahí, pero de trabajar durante 8 años después de que egresé de doctor, en el doctorado en Administración Pública de la Anáhuac. Fue una maravilla, o sea, dar la materia de sustentabilidad y políticas públicas, no, fue una verdadera maravilla, porque te encontrabas a diputados, a generales, te encontrabas a presidentes municipales, te encontrabas, de veras, de ese rango, José Luis. Y sí querían aprender, y sí querían saber, y sí querían aprovechar su clase, etcétera, etcétera. Y aunque ya estaban grandes y todo, pues sabían que la actual presidente fue mi alumno, la actual presidente de Whisky Luca, Romina, fue mi última generación, ya en la pandemia. Entonces, lo que quiero decir es, el, el- pues es muy grato para mí poder decir que sí se hacen cosas, ¿no? Al terminar, por ejemplo, les pedía yo proyectos, así como siempre lo hago con usted, con los alumnos, y me decían, pues yo ya reduje una cuarta parte todo esto que teníamos de archivo muerto, porque lo fotocopié, o sea, mil lo filmaron, o lo que te quiero decir es que sí es grato si te pones a enfocar en términos de cosas que sí se pueden hacer
en términos ambientales, ¿no? Y se pueden, y todo va a ser ambiental, ¿eh? O sea, no hay manera de, no, eso, no hay manera de esquivarlo. La bronca es, por eso yo ya la estoy dando ya hace un rato, por lo menos 4 años. Ok, ¿qué vamos a entender por sustentabilidad? O sea, estoy de acuerdo, todo va a ser sustentable, nada más pongámonos de acuerdo en eso. Y ha habido experiencias también en eso, José Luis. Por ejemplo, en España en el 99 ya era tal el caos de hablar de educación ambiental, con tantos equipamientos, programas, acciones, que se juntaron los 100 mejores educadores ambientales a hacer el libro blanco de la educación ambiental para llegar a acuerdos. O sea, a ver, ¿qué es lo que estamos entendiendo cuando hablamos desde, ¿qué te digo?, desde ecosistema hasta planeación prospectiva ambiental, ¿no? O sea, o impacto ambiental, etcétera, etcétera. Por ejemplo, fíjate más para que te des cuenta del impacto teórico. Ahora se está haciendo un impacto ambiental, se hizo un impacto ambiental para el Tren Maya por fragmentos. O sea, hazte cuenta de Villahermosa a Campeche, de Campeche a Mérida. No, entonces, así no se hace. Un impacto ambiental se tiene que hacer global. No sé si me explique. Entonces, y a partir de eso ves cómo vamos a ordenar el territorio, etcétera, etcétera. Pero pues todavía ahí vamos, es decir, nos falta muchísimo de qué construir. Todos estos conceptos, ordenamiento territorial, riesgo ambiental, impacto ambiental, están desde la ley del General del Equilibrio Ecológico desde el 95. Entonces, no son nuevos. Lo que te quiero decir es que los estamos apenas como redescubriendo. Ya para irnos despidiendo, ¿nos pudieras decir tu perspectiva acerca de cuál tendría que ser de manera ideal la relación del ser humano con el ambiente, con el medio ambiente que habita y que va recreando constantemente? Mira, ¿por qué? Porque uno en su proceso formativo, a lo mejor tú, porque que hemos coincidido en algunas escuelas, uno va, digamos, asumiendo cosas y otras que no. Entonces, yo, ¿por qué me suscribí al discurso de la sustentabilidad? Uno, porque el discurso de la sustentabilidad no es un discurso bélico, no es un discurso violento, no es un discurso que trate de jugarse en una sola jugada. Es decir, la sustentabilidad se construye, es un vehículo y tiene reglas. Yo te voy a decir algunas reglas básicas, ¿no? La primera son las dimensiones. Si tú quieres que algo sea sustentable, tienes que tener que hacer coincidir lo ecológico, lo económico lo económico, lo ecológico y lo social. Es decir, pongo siempre el ejemplo de los árboles de Navidad. El proyecto de árboles de Navidad que se hace cada año, que viene de diferentes, de Ameca Meca, por ejemplo, pues es ecológico, sí, porque hay más árboles conforme van derribando árboles, van sembrando otros, como si fuera una fabriquita. Y es económico, sí, es muy rentable, pero no es social, no parte de principios donde la gente gane lo mismo, donde haya comunitarismo, donde haya comunalismo, como le llaman ahora, donde haya una comunidad muy consciente y que esté aprovechando sus recursos. Hay proyectos, sí, en México hay cualquier cantidad de proyectos forestales sustentables, donde hay un plan de manejo te puede dar hasta $2 millones anuales, no sé si me explique, pero tiene que redistribuirse y tiene que seguir abonando a la tierra y tiene que ir cuidándola, no sé si me explique, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que sí hay, si no se cubren esas tres, es imposible. Hay otros muchos principios que a mí me encantan. Otro principio es aprovecha lo que es aprovechable desde tu entorno. Porque a veces, como te dijera, queremos construir, ahorita lo decía López Obrador en la mañana, justamente para el aeropuerto, están trayendo tabiques, creo, de Veracruz. Pues no, aprovecha lo que tienes ahí. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tipo de suelo? ¿Qué tipo de edafología? ¿Qué tipo de todo? ¿Sí me explico? Para que aproveches esa circunstancia a tu favor y no en tu perjuicio, no sé si quede claro. ¿Qué otro lo más importante es la permanencia en el tiempo? Hay un concepto que a mí me gusta mucho en términos de sustentabilidad, que es muy ecológico, que es la capacidad de carga.
La capacidad de carga te lo define todo. Ahorita, por ejemplo, mi capacidad de carga se destrozó y entonces, pues ya se viene abajo todo. Pero lo que te quiero decir es, tu capacidad de carga es qué tanto puedes tú aguantar algo. Entonces, si tú estás construyendo una ciudad y ya pepenaste toda la grava y todo, no, pues ya se paró, hasta ahí llegó. Esa es la capacidad de carga de cualquier cosa. Entonces, digamos, esto si tú vas cumpliendo estos principios básicos, elementales, el cuarto que me encantaba de la maestra Carabia era el que es muy cristiano además, que era todo preferentemente en proyectos comunitarios pobres. Si tú logras meter la sustentabilidad en comunidades pobres, híjole, ya hiciste 1000 cosas. Pues te agradezco muchísimo, mi estimado Tonatiu. No sé No, si al quieras contrario. agregar algo que haya quedado en el No, tintero por ahí. muchas gracias, ¿no? Pues nada más la oportunidad que la gente como decía un viejo maestro de la normal, que no nos crea, que investigue todo esto que acabamos de decir y se va a dar cuenta de que lo que estamos diciendo no es mentira. Pues te agradecemos enormemente tu esfuerzo, estimado Tonatiu, y, y te damos las gracias y por justamente poner el dedo sobre la llaga de ese problema tan importante como es el problema medioambiental, en donde se juega, como tú decías, la vida, el destino de la humanidad, básicamente, ¿no? Exactamente, así es. Pues Pues te muchas gracias, agradezco. José Luis. Un abrazo a todos y gracias por la oportunidad. Un abrazo, estimado Tonatiu, y a nuestros amigos de Comunicación para el Bienestar. Les agradecemos estar con nosotros y recuerden visitar nuestras redes sociales y nuestra página de internet. Será un gusto el interactuar con ustedes. Hasta la semana que viene. Gracias. El lenguaje. Gracias. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentros. Somos comunidad. Somos comunicación para el bienestar.